En momento de entrevista en BTV Noticias, porque ayer se conmemoró el Día Mundial contra la Trata de Personas, y para conocer más sobre este tema es que recibimos a la integrante de la ONG El Paso, Cristina Prego. Bienvenida, Cristina, un gusto de que estés en BTV Noticias. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto. ¿Qué se entiende? Parece obvio, pero es bueno ponerlo sobre la mesa nuevamente. ¿Qué se entiende por trata de personas y cuál es la realidad que vive Uruguay? La trata de personas es una violación importante, grave, de derechos humanos y implica la captación, el traslado de una persona o de varias con el fin de explotarlas. Esos serían los tres elementos que configuran la trata en términos de delito, porque está definida como delito a nivel internacional y nuestro país también tiene una normativa que lo regula, una normativa que como ley integral es del 2018. Entonces, nuestro país tiene una normativa que lo establece, pero la definición vinculada al tema del delito penal está en la Ley de Migración, en 2 artículos que ya tiene más tiempo a nivel nacional, y bueno, que esa es la estructura legal que lo regula, además de otras. Pero además de ser un delito, es un problema grave de derechos humanos, como decía, ¿no? Porque afecta la dignidad de las personas, porque afecta una multiplicidad de derechos que las personas no pueden ejercer en este contexto. Y además hay un contexto previo donde las personas son captadas, que en general hay situaciones de alta vulneración vinculado a la situación económica, el contexto familiar. Muchas veces la situación de trata está vinculada a lo que es la migración no segura, o aquellas situaciones de movilidad humana donde la persona no está segura en ese tránsito o incluso en la llegada al país de destino. Entonces, bueno, ese es un espacio donde las redes de trata empiezan a operar en ese contexto de vulneración. ¿Qué tipo de trata se destacan? Nosotros en esta investigación lo que pudimos confirmar es que la trata sexual existe en Uruguay y que existe desde hace muchísimos años. Digamos que hay redes que funcionan hace más de 30. ¿Se acuerdan que hace mucho tiempo hubo una investigación vinculada a la trata de mujeres de Uruguay hacia Europa? La investigación que después generó un libro y una película, En la puta vida. Bueno, esa ruta sigue funcionando. Obviamente que las personas quizás pueden no ser las mismas, las que están en esas redes, pero sigue funcionando. Y también identificamos situaciones de trata con fines laborales. La trata puede tener muchos fines, digamos. Nosotros identificamos estos dos. No quiere decir que no haya otras modalidades de trata en Uruguay, fueron las que pudimos ver. Lo que encontramos en relación a trata laboral, digamos, son elementos más exploratorios, más incipientes en relación al conocimiento que pudimos lograr. ¿Tiene que ver con abusos? La trata laboral específicamente tiene que ver con la explotación en el ámbito del trabajo. Y los espacios en que encontramos estas situaciones es en el ámbito de lo doméstico, en el ámbito de la construcción, también en el agropecuario y algo en la pesca. Y vimos algunas cosas puntuales a nivel de servicios. Lo que más, digamos, apareció, por ejemplo, a nivel de prensa, no sé si ustedes recuerdan, esta investigación fue en relación entre el 2011 y 2018, fue que testeamos un poco en esos años en distintas modalidades. Y ahí surgieron situaciones, por ejemplo, vinculadas a lo que es la trata en el ámbito de lo doméstico, donde ahí fueron victimizadas en general personas que eran extranjeras, que en general venían de América del Sur, y que, bueno, llegaban a contextos en general de familias pudientes, o sea, de nivel socioeconómico alto, donde las condiciones de trabajo eran claramente de esclavitud. Cuando estoy hablando de esclavitud, son excesivas horas de trabajo, a veces con absolutamente limitado el acceso a la alimentación, el acceso a la salud, incluso a veces hasta la retención de documentación. Y eso configura una situación donde claramente la persona está absolutamente dominada y bueno, está todo limitada su posibilidad incluso de descanso. Incluso a veces había un día de descanso, pero la persona además, al estar fuera de su entorno familiar, fuera de su país, no tiene un lugar donde ir. Entonces incluso su día libre lo cursaba en la casa, ¿no? Y de las tareas que tenía que hacer eran múltiples y muy diversas. Esas situaciones
muchas de ellas las personas fueron asistidas, algunas retornaron a su país de origen, pero la dificultad está en que no podemos identificar a veces esos problemas como trata. A veces tiene que ver con los elementos probatorios. ¿Cómo y dónde funciona la red, por ejemplo? ¿Porque no todas las veces llegan a la justicia? O a veces, sí, no todas las veces llevan a la justicia, a veces hay un límite, sí, en el ámbito, por ejemplo, de lo administrativo. Pasa a ser un problema vinculado al ámbito del trabajo. Entonces se resuelve, por ejemplo, con una indemnización. Obviamente que separa la situación de violación extrema, de violencia extrema, pero no se identifica como un problema de trata de personas, sino como un problema vinculado, por ejemplo, a una condición de trabajo precario o de trabajo forzoso. ¿Y en el caso de explotación sexual? Y en el caso de explotación sexual se ha podido identificar más claramente eso. Nosotros analizamos también en nuestra investigación algunos procesos penales donde hubieron redes que tuvieron un final vinculado al acceso a la justicia. Para las víctimas se persiguió el delito, hay personas que fueron procesadas en esas situaciones, hubieron operativos como Las Palmeras, Imperio, Operativo Blanca, hubieron algunos similares a lo que ahora está pasando vinculado a Océano, que tiene que ver con explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Estas estaban vinculadas a situaciones de trata, donde había personas adultas en esa situación, y bueno, pudimos ir investigando ahí. Hubieron procesamientos, hubieron acciones que generaron investigación proactiva, que eso fue importante, por lo menos para la mirada de cómo investigar este problema. Es muy difícil investigar la trata, porque a veces ¿no se denuncia habitualmente? A veces no se denuncia, y a veces las personas que tienen la información, y no toda además, porque justamente las redes de trata hacen que las personas no conozcan todo el proceso, es una forma de protegerse como red, ¿no? Las personas, estoy hablando de las personas victimizadas en estos procesos, no siempre pueden denunciar. No siempre pueden denunciar porque a veces se sienten responsables de su propia situación de explotación, porque a veces sienten que fueron parte en algún momento, porque en algún momento dijeron un sí, porque en algún momento les plantearon, bueno, es posible viajar para que tu vida sea mejor, ¿no? Ese es el relato habitual en una víctima de trata, ¿no? Encontrar un mejor lugar para vivir, un lugar que te permita sostener mejor a tu familia, porque estás en un contexto de vulneración económica. Entonces ahí a veces la persona siente que hizo algo que es su responsabilidad en ese sentido. Por ejemplo, se movió, por ejemplo, dijo que sí, bueno, voy, ¿no? Muchas veces no se sabe al lugar de destino cuál va a ser la tarea, a veces sí. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con trata sexual, a veces las mujeres saben que van al ejercicio prostitucional, pero no las condiciones en las que ese ejercicio va a ser. Como pasaba en las mujeres que iban desde Uruguay a Europa, por ejemplo. Las condiciones son las que configuran esa situación de explotación, ¿no? Entonces ahí a veces las personas tienen miedo también, a veces las redes utilizan, por ejemplo, las amenazas hacia otras personas de la familia, y una cosa que identificamos en esta investigación es que se generan deudas. Entonces la persona queda endeudada, tanto por el viaje, por ejemplo, para pagar un boleto de avión. Muchas de las personas vienen por avión, o sea, vienen de forma, incluso vienen ingresan al país regularmente, vienen con la documentación adecuada, ¿no? Porque también a veces está la idea que siempre la trata está en un contexto de irregularidad migratoria. No siempre es así. Cristina, y después acá también se siguen aumentando las deudas para poder sostener, para poder tener un alquiler, para la alimentación necesaria y además para remitir a su familia de origen. Pusiste sobre la mesa la palabra miedo, en instantes te voy a hacer una pregunta al respecto de este tema, pero quiero compartir con ustedes, contigo y con la teleaudiencia, datos específicos que han puesto ustedes en este informe que han elaborado acerca de la trata sexual. Quiero compartir los números y se enmarca que en la totalidad de personas atendidas en el servicio de atención a víctimas de trata sexual, el 70% son menores de 35 años, como ustedes lo ven en pantalla, el 83% son explotadas en suelo uruguayo. Además, se agrega en esta investigación que el 79% de las víctimas de trata sexual son extranjeras, algo que mencionabas hace instantes, 89% son latinoamericanas, 8% asiáticas y 2% africanas. El 71% ingresa de forma regular.
El 83% tiene al menos de 1 a 3 hijos y de la totalidad de mujeres con hijos e hijas, el 43% tiene hijos a su cargo, mientras que el 57% no los tiene a cargo. Muchos de ellos quedan en los países de origen de las víctimas a cargo de otros familiares, y esto se contextualiza en parte con lo que acabas de mencionar. Y cuando decías la palabra miedo, ¿a qué obedece? ¿Qué garantías da el proceso acá en Uruguay? ¿Qué garantías brinda el gobierno respecto al seguimiento y asistencia a las víctimas? Nuestro país ha mejorado mucho en los últimos años en relación al abordaje en términos del sistema de justicia. En el tema de trata de personas. Lo que les decía al inicio, hoy tenemos una ley que antes no teníamos, se modificó el proceso penal, que eso realmente mejoró muchísimo en relación al lugar de la víctima en el proceso penal. Hasta previo a la reforma, digamos, la víctima no existía como parte del proceso. Hoy sí existe, tiene la posibilidad de acceder a la información, de proveer información, tiene un lugar de actor en ese proceso, que eso es muy importante para sentirse parte, para sentir que puede transformar esa situación y a partir del sistema judicial y el acceso a la justicia también transformar su vida. Todavía necesitamos mucho, sí, necesitamos avanzar mucho. Tenemos también lo que tiene que ver con la unidad de víctimas de Fiscalía, que eso es muy importante también para acompañar a la víctima, para poder que la víctima sienta que está dentro de un sistema que puede protegerla. De todas formas, nos falta seguir avanzando en esa línea. Vinculado a, bueno, somos un país muy chiquito. Si esta situación está involucrada con redes que tienen patas a nivel nacional y a nivel internacional, sabemos que operan desde otros lugares también, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo protegemos a la víctima, a una persona que va a denunciar? Todavía nos falta desarrollar estas cuestiones. Además, una víctima, para que se sienta segura a la hora de denunciar, tiene que tener salidas a la situación. Tiene que tener alternativas laborales, tiene que tener alternativas de vivienda, de protección también para su familia en el país de origen. Eso necesitamos seguir profundizando, porque podemos proteger quizás hoy a la víctima en el proceso de la acción de la justicia, pero después se queda sin trabajo, se queda sin posibilidades de acceso y no están garantizadas esas estrategias Cristina, de salida. La pregunta es, siempre en este caso de trata sexual, queda la mujer por sobre el hombre. ¿Qué sucede en la calidad masculina respecto a estos asuntos? ¿Qué lugares ocupan los hombres en todo esto? ¿Me decís en la red? En la trata de personas. En la trata de personas. No, que sean víctimas. A eso me refiero. Exactamente. En general, hay un claro corte de género. O sea, esto pasa en Uruguay, pero también es a nivel global. El 70% de la trata de personas es con fines sexuales, y ahí casi te diría que el 98% son mujeres. ¿No? Entonces, las mujeres somos mucho más vulnerables a las situaciones de trata, y las mujeres adultas, pero también niños, niñas y adolescentes. De la totalidad de trata sexual, más del 20% es trata de niños y niñas. Eso es gravísimo, eso es a nivel global. América es uno de los continentes, especialmente América Central es uno de los continentes donde más niñas están vinculadas a las situaciones de trata sexual. La trata sexual también está vinculada a las situaciones, por ejemplo, de crimen organizado vinculado al narcotráfico, porque a veces las adolescentes y las niñas son utilizadas en estos marcos, o también en el ámbito de la guerra, donde las mujeres son esclavas sexuales, y ahí también se utilizan niños y niñas. Cuando hablamos de varones, en general son para la trata laboral, y en esas situaciones aparecen los contextos de la construcción, de la pesca, también la manufactura en otros lugares del mundo, no muy lejanos, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de Argentina, todo lo que tiene que ver con la idea de las maquilas, todo eso está también orientado a la trata laboral. Ahí aparecen mujeres, pero también aparecen varones. Por ejemplo, para el tema de la utilización de adolescentes en el tráfico,
también ahí hay varones y hay mujeres, ahí también aparecen varones. Bien, Andrea, el 5 de agosto van a estar entonces los resultados de este informe completo que va a hacer la ONG, la presentación oficial, pero por el día de hoy te agradecemos el adelanto y poner sobre la mesa un flagelo que obviamente involucra no solo el Estado, el gobierno, sino también en la sociedad. Agradecemos muchísimo el espacio, les esperamos a todas y a todos el 5, pueden encontrar el link en nuestra página o en el Facebook de la Asociación Civil El Paso. Agradecemos muchísimo este espacio y bueno, la prensa tiene un lugar importantísimo para poder difundir, debatir y poner sobre escena estos problemas. Sin Gracias. duda. Gracias a ti. Es momento de una pausa en esta edición central de VTV Noticias. Regresamos en instantes.